esta clase. Bueno, estamos en uno de los temas más interesantes de la parte de sistemas de medida. Como ustedes saben ya, en la actualidad prácticamente todo el proceso de las señales se hace en forma digital, o sea que en algún modo con un procesador, un microprocesador, un microcontrolador, depende de las aplicaciones, nosotros realizamos ya operaciones sobre números, ¿no? Sobre cantidades numéricas. Y lo que estábamos viendo entonces esta semana era cómo eh, convertir o cómo traducir una información eléctrica, que puede ser entonces de la variación de una corriente de un voltaje que es en naturaleza continuo, a a un número que es por definición, es un número discreto, ¿no? Como ya hemos visto, no importa cuántos bits yo pueda tener, pero siempre voy a tener un número discreto de, de estados, ¿no es cierto? Habíamos visto que eh, prácticamente si yo tengo un sistema digital que tiene n bits, entonces tengo n que sea el número de bits, vamos, vamos a utilizar mejor una herramienta para escribir que sea más bueno. Entonces tenemos que n sea el número de bits del convertidor. Entonces, yo voy a decir que entonces con un número n de bits, yo puedo representar un máximo de 2 a la n, 2 a la n valores, ¿no? Eso quiere decir entonces que obviamente mientras más valores, más bits tenga, más valores voy a tener. Habíamos visto que esto, claro, no es absoluto, es en el sentido de que no puedo, no puedo decir con facilidad, bueno, entonces hago un convertidor a 128 bits y tengo todos los números que necesito. Habíamos visto que, por ejemplo, ya llegando haciendo un ejemplo rápido, con un convertidor de 10 voltios de referencia con 24 bits, ya llegaba a tener que cada bit representaba prácticamente el ruido que genera, el ruido Johnson, el ruido térmico, que genera una resistencia a temperatura ambiente. Entonces ya es algo que llegó a un límite, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo determinar más o menos la resolución de cada bit? Entonces, hemos visto, es una forma muy simple. Entonces, yo con 2 a la n valores puedo representar números desde 0 hasta 2 a la n menos 1, ¿no es cierto? Este es mi rango de valores. Entonces, supongamos que yo tengo, por ejemplo, n igual a 10. Supongamos que tengo un convertidor de 10 bits, que es algo muy común. Por ejemplo, el convertidor del Arduino, del Arduino Uno, que es uno de los aparatitos que más se usa ahora para divertirse o para empezar, digamos, a entrar en el mundo de la conversión analógica digital. Y supongamos que tengo un voltaje de referencia, que eso también es importante, o sea, cuál es el máximo valor que puedo recibir más o menos en mi circuito de 5 voltios. Estos son mis parámetros de ingreso. Entonces, eh, con 10 bits, yo puedo representar entonces 1024 valores, que parecen así, viendo como les digo, absolutamente pueden ser muchos, pueden ser pocos, no lo sé. Depende, entonces, que van de 0 a 1023. Entonces yo voy a calcular la resolución
en voltios de mi DAC, prácticamente como cuál es el máximo del valor que puedo representar, 5 voltios, dividido el valor máximo, digamos así, el valor máximo que puedo representar con mis bits. Entonces, en este caso, yo voy a hacer una cosa muy aproximada. Esto es aproximadamente 5 milivoltios. Aproximadamente. Entonces, cada bit quiere decir que cada uno de estos valores va a representar 5 milivoltios. Esto quiero que quede claro, ¿no es cierto? Entonces, supongamos en este ejemplo, el valor 0 digital quiere decir que estoy midiendo 0 milivoltios. El valor 1 en digital, entonces, quiere decir que estoy midiendo 5 milivoltios. El valor 2 en digital serían 10 milivoltios y así sucesivamente. Entonces, cada bit va a valer 10 milivoltios. Esto que está escrito aquí es en digital, ¿no? Entonces, esto me sería para mí el número 0, el número 1, el número 2, pero esto es escrito en digital, con los bits, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente esto me da un límite que yo no puedo, por ejemplo, con un sistema de estas características, no puedo representar un valor menor a 5 milivoltios. Cualquier valor que esté entonces entre 0 y 5 milivoltios, yo no lo puedo representar. Ese es el concepto de resolución en el caso ideal, porque luego habíamos visto, ¿no es cierto?, durante la clase, que había algunos errores de cuantización, los pasos, que no necesariamente el paso entre bit y bit va a ser exactamente 5 milivoltios, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Puede ser que tengo errores de linearidad, errores de ganancia, de offset. Hemos visto entonces, esto es en la teoría pero entonces yo debo tratar de encontrar, como siempre, el punto de encuentro entre las especificaciones de un aparato y lo que yo necesito hacer. Si, por ejemplo, yo sé que mi sistema tiene variaciones de 15, 20 milivoltios, entonces una variación de menos de 5 milivoltios no me interesa registrar, este sistema va súper bien. Pero si yo quiero, entonces, si yo quiero medir variaciones mucho más pequeñas, entonces puedo hacer dos cosas, ¿no? De esta ecuación puedo hacer dos cosas. Puedo bajar la referencia, entonces el rango de ingreso hacerlo más pequeño, de modo que así tal vez tengo una resolución más grande. Si no puedo hacer eso, pues aumentar el número de bits, ¿no? Si ya le subo, por ejemplo, este 10 a 14, ya ustedes pueden hacer las cuentas, podría tener resoluciones de microvoltios con el mismo rango de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, esto así para resumir, digamos, rápidamente, velozmente nuestra clase del lunes. Lo que vimos entonces se centra en la parte de cuantización. Entonces yo tomo una señal y le convierto. No he pensado en ninguna otra cosa como el tiempo de conversión, la rapidez con la que mi señal va a cambiar. Solo supongamos en una situación ideal que yo tengo una señal que va a estar ahí constante por todo el tiempo que yo me demoro en hacer la conversión. Y entonces el único problema, digamos así, que me interesa entender acá es la resolución. Entonces, pongámosle como en general, pues la resolución va a ser igual al voltaje de referencia de mi DAC, de mi ADC, perdón, voltaje de referencia dividido para 2 a la n menos 1.
Este voltaje de referencia en realidad también se lo conoce como el voltaje, utilicemos otro término también, pero que es lo mismo, que es el voltaje de full scale. O sea, el voltaje cuando estoy al máximo del ingreso que puede soportar mi convertidor. Entonces, en general, esto va a ser el voltaje full scale dividido por 2 a la n-1. En nuestro ejemplo, se traduce en esta ecuación, pero es la misma cosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora, como les decía, es en verdad en los problemas temporales. Es decir, ahora yo tengo una señal que va a variar en el tiempo, entonces esa debo convertirla. En algún modo tengo que convertirla en un número. Y esto es lo que nos vamos a dedicar a ver esta clase de hoy. Entonces, volvamos a los slides. Lo que vamos a ver entonces es un poquito una introducción de lo que es la teoría del muestreo, lo que quiere decir la teoría del muestreo, sampling theory. Una cosa que todo electrónico debe saber para poder entender estos problemas, que es el teorema de Nyquist, que se llama el criterio de Nyquist. Algunos lo conocen como el teorema de Shannon, pero depende. Nyquist fue verdaderamente el que estudió estas cosas casi ya van a ser 90 años atrás. Y fundó las bases de lo que se conoce ahora como el procesamiento digital de señales. Luego vamos a ver entonces, con ya entendiendo entonces esta parte del muestreo, las especificaciones que me interesan de un convertidor ADC para cuando yo tenga que elegir uno o entender por qué se eligió uno y qué implican los criterios que utilicé. Vamos a ver rápidamente algo también que es interesante, otro tipo de convertidor que es muy utilizado especialmente en los sistemas de detección de partículas, que es el convertidor de tiempo a digital. Entonces aquí no estoy convirtiendo, la diferencia rápidamente les digo, no estoy convirtiendo una señal, un voltaje o una corriente, sino que estoy convirtiendo un lapso de tiempo en un valor digital. Y luego esperemos tener tiempo para divertirnos un rato, hacer algo con el Arduino y entender estas cosas ya de, haciendo un poquito de simulación. Vamos rápido entonces con esto. Aquí en este gráfico tengo un diagrama bloques de un sistema de adquisición de datos, ¿no? Donde tengo en realidad dos frentes, ¿no? Por aquí, por el lado izquierdo, entra mi señal analógica, que tiene una cierta frecuencia que voy a llamar fs, entonces la frecuencia de mi señal. En general, como vamos a ver adelante, voy a utilizar un filtro, que puede ser un filtro pasa bajo, un filtro pasa alto, ¿no? El LPF está por Low Pass Filter y BPF está por Band Pass Filter, entonces puedo hacerlo también de banda. Filtro mi señal, la hago entonces entrar a un ADC de n bits, dependiendo de mi aplicación, y entonces con una cierta F, una frecuencia de muestreo, Fs, perdón, aquí Fa estoy viendo mal, entonces Fa la frecuencia de mi señal analógica, luego aquí voy a convertir con una cierta frecuencia S de muestreo a mi ADC. Aquí llega entonces en general este bloque en blanco, el DSP está por Digital Signal Processor, que puede ser entonces, como les decía, cualquier cosa, puede ser una FPGA, puede ser un microprocesador, un microcontrolador, eh, puede ser un DSP mismo, que es otro tipo de circuitos, cualquier elemento, cualquier circuito, cualquier sistema que ya trabaja en digital. Entonces, con esto ya puedo hacer yo trabajo en digital. Y en general, si por ejemplo yo tengo que controlar con este ingreso, yo tengo que controlar un cierto proceso, entonces puedo entonces con esa misma información volver a convertir como un DAC, entonces vuelvo a convertir de digital a analógico, otra vez filtrar
y sacar afuera la información. Para un ejemplo muy claro, muy simple de esto es, por ejemplo, el sistema que estamos utilizando nosotros para escuchar mi voz. Mi voz, cuando yo estoy hablando acá, es obvio que es el cambio de presión que hay, que ejerzo yo en el aire cerca del micrófono, es una cantidad física. El micrófono la convierte en una variación de voltaje analógico. Entra en el computador la codifica en números digitales que se transmiten por la red. Entonces toda esta parte de DSP lo hace mi computador. La transmisión, todo, llega a sus computadores y en sus computadores tienen toda esta parte de acá. Entonces llega la información, la convierte en analógico, la filtra y la manda a los parlantes de sus computadores o a sus audífonos y entonces otra vez escuchan mi voz convertida. Yo siempre que digo esto, cada vez me asombro más que todo funcione perfectamente. O sea, durante este proceso que entra aquí también la transmisión, hay tantas cosas que podrían fallar que cada vez más que estudio electrónica, más me sorprendo que las cosas funcionen. Ahora, vamos a ver, como les decía, esto en función del tiempo. Entonces, supongamos que yo tengo esta señal que está aquí, que es mi señal analógica. Puede ser mi voz, por ejemplo, ¿no? El cambio de presión atmosférica de mi voz, ¿ya? O cualquier cosa cualquier variable física. Entonces, lo que sucede es que básicamente, obviamente, yo no puedo tomar todos los puntos de acá de esta curva porque como hemos dicho, es una señal analógica, es continua. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar muestras de esta señal cada intervalo de tiempo. Este tiempo que le vamos a llamar TS, que es el tiempo de muestreo, ese está por sampling, ¿no? Entonces, el tiempo de muestreo, que básicamente es el inverso de la frecuencia de muestreo de nuestro ADC. Entonces, además de lo que ya vimos la clase pasada de número de bits y voltaje de full scale, aquí vamos a introducir otra característica del ADC, que es la frecuencia de muestreo. ¿Con qué cadencia, qué tiempo de muestreo tiene? Cada cuánto tiempo puede entonces tomar una señal y convertirla, ¿ya? De aquí podemos ver ya una cosa interesante, chicos. Podemos ver que prácticamente la señal que en verdad, esta en negro es la señal analógica, la señal que en verdad pasa al DSP no es esta linda curva que está acá, sino que va a ser esto. Yo voy a muestrear este punto y de ahí, como yo no puedo muestrear ningún otro punto, déjame hacer líneas rectas porque si no me sale todo chueco. Entonces voy a mantener esta señal hasta aquí. Ahí recién muestreo otro punto. Ese valor se va a quedar entonces constante hasta acá. Aquí muestreo otro punto, entonces se va a quedar hasta acá. Aquí muestreo otro, va a quedar hasta acá. Muestreo el otro hasta aquí. Y así sustantivamente, como decía otras patinas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí se me fue chueco. Entonces, este muestreado por acá y este hasta la siguiente adquisición. Entonces, como ustedes pueden ver, la señal que yo tengo en realidad es una señal que va a saltitos, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, pues. Sí, porque me dice la computadora que mi internet está inestable y que estoy muteado, pero me parece que no. Ok, entonces como les decía, entonces la señal que va a llegar al DSP puede ser hasta en ciertas ocasiones que no se parezca en nada a la señal que yo estoy viendo, pero bueno, esta tiene una cierta similitud, no es exactamente igual. Entonces, de aquí ustedes ya pueden ver el problema. Debemos, entonces,
entender este problema para poder entonces conseguir, digamos así, un sistema, un ADC que sea capaz de reproducir con la mayor fidelidad la variación temporal de mi señal, ¿no? La variación temporal de mi señal. No solo el valor del voltaje. Lo que habíamos visto antes, lo que habíamos visto en la clase pasada, es que este punto, uno de estos puntos, se convierte en un número digital y entonces ahí depende de cuántos bits tengo, etcétera, etcétera, el error que cometo. Aquí el error que cometo es, en cambio, en el tiempo. ¿Cómo yo puedo representar una cantidad que varía en el tiempo? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, si está claro esto, aquí, como dice, entonces, claro, yo voy a necesitar unos filtros. Lo que yo quiero ver, entonces, ¿qué puedo hacer para poder entonces representar esa señal en el tiempo lo más correctamente? Entonces, bueno, el sistema que les mostré en ese gráfico es un sistema que se dice real time, tiempo real. Quiere decir que tiene que estar haciendo adquisiciones continuamente para poder representar sin ningún retraso o con retraso muy pequeño la señal que está adquiriendo, ¿no es cierto? Como mi voz. Yo estoy hablando y con un pequeño retraso llega a ustedes mi voz, pero no tiene que ser continua porque cada vez yo estoy generando más y más información. Entonces, una cosa importante de estas que tengo que resaltar es que entonces para mantener la operación, digamos así, en tiempo real, yo tengo entonces que introducir un término que se llama, como ya hemos visto, la frecuencia de muestreo o el intervalo de muestreo, ¿no? Fs es la frecuencia de muestreo, este sería mi T, mi Ts, mi tiempo de muestreo que ya hemos visto es prácticamente el inverso a la frecuencia de muestreo. Entonces tengo que tener en cuenta que ese tiempo es el tiempo que entonces se demora, digamos, el ADC o el DAC en este caso el ADC, a nosotros nos interesa el ADC, en la llegada de un dato que tiene que convertir y la llegada del siguiente. Entonces pasa este tiempo, ¿no? Entonces, como les decía, los dos conceptos básicos están acá. Es que yo, entonces, como vimos como vimos en la slide pasada, entonces tengo que hacer un muestreo discreto cada cierto tiempo. Y cuando hago ese muestreo, ese valor se convierte en un número, pero yo tengo solo una cantidad finita de números para representar. Entonces, no puedo representar exactamente el mismo número. Acuérdense, ¿no? Como yo decía, si esto es un valor de mi DAC y este es el bit sucesivo, si es que yo tengo entonces un valor que está por aquí, entonces yo puedo decidir o que toma este valor o que toma este otro. Entonces estoy intrínsecamente ya aproximando el ingreso a uno de estos dos valores. Esto es en el caso de la en resolución en amplitud. La resolución en tiempo que habíamos visto, en cambio, es que si esto cambia en el tiempo, yo puedo solo muestrear con un cierto intervalo de muestreo. Entonces son dos cosas diferentes y son lo que me da lo más importante de un ADC. Entonces lo que necesitamos es básicamente un circuito que antes de la entrada de nuestro convertidor realice el muestreo y mantenga ese valor que muestreó estable por
el tiempo que se demora nuestro ADC en convertir. Entonces, para diferenciarlos, porque antes era los tiempos eran más duros, había solo el ADC encoder, o sea, un componente que solo realizaba la conversión en la lógica digital. Y entonces para uno poder tener estable la señal para la conversión, tenía que convertirse, tenía que construirse ad hoc, uno mismo, un circuito que tome la señal, la muestre y la mantenga por un cierto tiempo hasta que se haga la conversión. Entonces, por eso se llamaba ADC encoder. Ahora ya no se llama ADC encoder, sino solo ADC, porque ya estos circuitos de sample and hold están ya incluidos en el ADC, entonces ya no me preocupo por esta cosa, pero como les digo, es importante que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, dentro del ADC tengo el ADC encoder y mi circuito de sample and hold, que prácticamente es como ustedes ven. Entonces aquí entra la señal analógica, ¿no? Esto puede ser un buffer, puede ser un seguidor de emisor, como digamos un operacional, en realidad lo poníamos aquí. Entonces con un sistema de muestreo de tiempo, entonces aquí esta señal generada por un clock, por un reloj muy preciso, se comandaba un switch. Este switch se cerraba, la señal que entraba entonces amplificada se cargaba en este condensador, luego este switch se abría y entonces en este condensador se mantenía el nivel de voltaje proporcional a este punto. Esto podía ser otra vez amplificado o solo un buffer, y entra ahí sí al encoder. El encoder se tomará su tiempo en mandar la señal de n bits, que es correspondiente a la conversión, y otra vez comienza el proceso. Entonces otra vez cierro el circuito, se carga otra vez el condensador y pasa para acá. Obviamente aquí también tiene que haber un sistema para descargar el condensador y volverlo a poner a cero para que no haya errores de offset, ¿no? Que la medida pasada no me influya en la sucesiva. Y entonces, como ustedes pueden ver, entonces mi control del switch es básicamente un switch que me va a decir, entonces cierro el circuito, hago el muestreo, luego le abro el hold, entonces se mantiene por un espacio y vuelvo a muestrear. Entonces, como ustedes ven, esta señal tan chévere analógica se vuelve esta señal aquí se mantiene en hold, y luego otra vez en el sample va a samplear, va a muestrear otra señal. Entonces, como les decía, aquí se ve clarito que yo solo estoy muestreando este punto y este punto. Entonces, toda esta parte que está punteada, prácticamente yo no la pude convertir, perdí esa información. ¿Hay preguntas, alguna duda, cualquier cosa para continuar? ¿Está claro? Entonces, ¿está claro el concepto? Muy bien, excelente. Ok, entonces, sigamos adelante. Entonces, lo que les decía, entonces, lo importante es entender que tenemos siempre que lidiar con un sistema de sample and hold. Este, por ejemplo, es un diagrama de un sample and hold verdadero, ¿no? Entonces, yo tengo un par de operacionales, tengo un sistema de switch que está controlado por una señal digital. Ah, entonces yo tengo que obviamente tener un sistema que pueda descargar este condensador. Entonces por eso está en este sistema de switch dobles que lo pueden poner a tierra o algo para que se descargue, porque este condensador debe cargarse y descargarse con una velocidad muy, muy rápida para que se descargue y no quede, digamos, traza del voltaje de la señal precedente, o al menos, bueno, que sea menor que
que el valor de voltaje corresponde al bit menos significativo, ¿no? O sea, menor de la resolución del, del ADC, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, para recordar, entonces lo que hace este circuito es que toma una señal de ingreso y la mantiene estable por un cierto tiempo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que puede tener un circuito de sample and hold en la práctica? Es que entonces puede aquí haber un tiempo, el tiempo en que cierra y abre los interruptores acá no necesariamente es un tiempo perfecto, discreto, increíble, o sea que lo que puede suceder es el jitter, que en realidad es un concepto, es una enfermedad que coge a todos los sistemas digitales. Entonces, si yo, supongamos, tengo, esto sería mi señal ideal en la cual yo tengo, como decía aquí, el sample, aquí el hold, y aquí otra vez el sample, y entonces yo teóricamente digo, este va a ser mi tiempo T de muestreo. El jitter quiere decir que el próximo ciclo, la próxima señal de esta, no necesariamente sucede en el mismo instante de tiempo. Entonces puede ser que, por ejemplo, sucedió acá, dura lo mismo, pero sucedió acá y terminó entonces un poquito más allá. La siguiente puede ser que empezó un poquito antes, entonces termina un poquito antes. Entonces no voy a tener exactamente el mismo punto en el que dispara el sistema. Entonces voy a tener este jitter, una cierta variación de los puntos de disparo que van para arriba o hacia abajo. Y si yo repito, si yo tomara esta señal, la repito muchas veces, aquí voy a tener no una línea, sino voy a tener una franjita que más o menos me dice cuál es el jitter, ¿no? Esto, por ejemplo, es crucial para los sistemas de alta velocidad, porque si lo que yo hago en los sistemas de alta velocidad es sincronizar mi sistema, no con el valor cuando ya está estable, sino cuando hay la transición entre un valor bajo y un valor alto, o de un valor alto a un valor bajo. Entonces, si esta transición se mueve, yo tengo ya una incertidumbre intrínseca en la sincronización de sistemas digitales. Entonces, el jitter, que es una cosa muy, muy, muy importante. Otra cosa es el ancho de banda, obviamente. ¿Cuál es la máxima frecuencia y la mínima frecuencia que yo puedo manejar con mi sistema de sample and hold? O sea, vamos a ver más adelante de qué se trata. Y también la distorsión. Tenemos aquí operacionales. Puede ser que yo tenga que aquí amplificar la señal. Y como ustedes saben, los amplificadores no son ideales, entonces puede ser que hay una distorsión. Entonces la señal de entrada, por ejemplo, puede ser esta, pero a la salida yo puedo obtener, qué sé yo, algo así. Entonces, el condensador se demoró en cargarse y entonces en vez de que esto es lo que yo quería, eso es lo que yo obtuve. Esto quiere decir entonces que si yo quería muestrear este punto, como esto se movió más lento, termino muestreando este punto. Eso puede ser el efecto de la distorsión en este caso específico. Pero en general, la distorsión quiere decir, como ya ustedes pueden imaginarse, entonces que la señal que yo obtengo es diferente de forma a la señal original. Ahora sí, entonces hablemos del famoso criterio de Nyquist. Como les decía, Nyquist era un ingeniero que trabajaba en la Bell, en las empresas Bell de teléfonos en los Estados Unidos. Los de Bell en realidad son increíbles porque tenían un laboratorio de investigación que fue el que fundó todas las bases de la electrónica actual. Nyquist, que creó su sistema Nyquist, se me van los nombres
Se va el nombre de el que diseñó y construyó el primer transistor, que me voy a tomar un minuto para contarles esa historia, es muy interesante. Este ingeniero, que no me recuerdo cómo era, venía recién graduado del MIT, consiguió trabajo en la Bell y justo le contrataron a los mediados de julio. Entonces, luego vino las vacaciones en el verano en los Estados Unidos, julio, agosto, pero él, como era recién llegado, era el último de la fila, le dijeron, bueno, tú no tienes vacaciones, así que vas a estar aquí en el laboratorio, encuéntrate algo que hacer. Solo en un laboratorio, este chico podía haber pasado jugando al internet, pero no había. Y entonces decidió construir una idea que tenía en la mente y terminó construyendo el transistor. Y el transistor, como ustedes saben, es el ladrillo fundamental de todos los sistemas digitales que conocemos. Entonces, esta fue una cosa que la hizo durante sus vacaciones de verano, que no pudo irse a la playa, sino que la pasó en la Bell. Entonces, regresando a esto, Nyquist estudió un problema, el problema prácticamente de cómo convertir una señal analógica continua en una señal digital. Y se dio cuenta entonces, como habíamos visto, que yo tengo que muestrear esta señal, tengo que cada cierto tiempo TS eh, recoger una señal, una muestra de esta señal, ¿no? Y entonces él dijo que obviamente se dio cuenta que mientras más rápido es el tiempo de muestreo, más precisa, más eh, va a ser nuestra, no más precisa, perdón, más exacta va a ser nuestra representación digital. Y obviamente el otro caso, si es que si es que muestreo a tiempos muy lentos, entonces voy a tener pérdida de información, ¿no? Como vimos, puede ser que pierda parte de mi señal y eso tal vez sea algo importante para mi información, entonces perder información. Así que él, en pocas palabras, así muy simple, porque luego la cosa es un poquito más complicada. Si quieren, les puedo poner los artículos de Nyquist y de Shannon sobre estas cosas para que vean los razonamientos que hicieron. Pero así, digamos, en palabras muy simples, Nyquist nos da un criterio para poder entender con qué frecuencia de muestreo puedo trabajar. Y me dice que al menos, yo debo muestrear mi señal con una frecuencia de muestreo que es al menos el doble de la más alta frecuencia de la señal analógica. Entonces, dicho en palabras muy simples, si yo sé que mi señal analógica varía con una velocidad de 10 kilohertz, 10.000 veces por segundo, entonces para yo no perder información, para yo poder estar más o menos seguro de que voy a convertirla sin perder información exactamente, entonces tengo que muestrear a una frecuencia de 2 veces esta frecuencia, o sea, 20 kilohertz más o menos. Si es que no cumplo con el criterio de Nyquist, sucede lo que se conoce como el aliasing o el imaging. Entonces se crean alias, se crean imágenes, se crean impostores dentro de mi señal y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces otra vez el teorema de Nyquist nos dice que entonces para poder garantizar que no voy a perder información cuando muestreo una señal, debo muestrearla al menos al doble de la frecuencia. Entonces, bueno, digamos así que para el sonido, en el caso del sonido, por ejemplo, no es una cosa muy complicada, digamos así, porque nosotros sabemos que las frecuencias que puede emitir la voz humana, por ejemplo, están entre los 20 Hz y los 20 kilohertz. Entonces yo debería muestrear a 40 kilohertz o
o algo así para no perder la información de la voz. Entonces, en realidad, por ejemplo, los convertidores de audio, de convertidores analógicos digitales que se usan en audio, tienen frecuencias de muestreo, digamos, bastante modestas. Pueden ser ya con 40 kilohertz sería suficiente, pero algunas tienen 80 kilohertz o 200 kilohertz de frecuencia de muestreo. Entonces, con eso estoy ya prácticamente seguro de que no voy a perder información. ¿Sí? Otra cosa, pero es para señales que son muchísimo más rápidas. Entonces, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, yendo a nuestro campo, la llegada de muones a un detector. Entonces, puede ser que pueden llegar hasta, por ejemplo, qué sé yo, eh, 100.000 señales por segundo. Entonces, estoy diciendo que son 100 kilohertz. Entonces yo tengo que muestrear de 200 kilohertz para arriba y en realidad tengo que hacerlo a velocidades mucho más rápidas para poder estar seguro de que no voy a perder eventos que pueden tener inclusive frecuencias de llegada muchísimo más altas. Entonces, ¿qué es el aliasing? Veámoslo primero en el dominio del tiempo. ¿No? Acuérdense, como vimos unas clases que hay dos modos de ver las cosas, el dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia. Nos vemos el mismo evento desde dos puntos de vista diferentes y nos dan entonces informaciones también diferentes. Desde el punto de vista del tiempo, la cosa se puede ver más fácilmente. Por ejemplo, esa señal negra es mi señal analógica que quiero convertir, ¿ya? Y yo dije, bueno, Nyquist fue hace casi 100 años, entonces no creo que tenga razón. Yo voy a tomar una frecuencia de conversión que como ustedes ven, entonces estas líneas punteadas me dicen cuál es el tiempo de conversión, o sea, el inverso de la frecuencia más o menos casi de la misma frecuencia de la señal. Si ven la frecuencia de la señal o el periodo de la señal, en este caso que estamos hablando de tiempo, el periodo sería este de aquí arriba, sería este espacio de acá, y yo estoy muestreando con un tiempo de muestreo muy cercano, un poquito solo un poquito más pequeño, entonces con una frecuencia un poquito nomás más grande que la frecuencia de la señal original FA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces la señal que obtengo una señal, está en rojo, que es otra señal sinusoidal con una frecuencia más baja. Que si yo, por ejemplo, voy a hacer una transformada de Fourier de esta señal, voy a encontrar la señal original más esta señal de aquí, que se conoce como el alias. Entonces, esta es la señal que se crea porque yo muestré a una frecuencia, por ejemplo, muy cercana a la frecuencia de la señal analógica. ¿Sí? Esto, visto en el tiempo, nos hace ver el problema. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Ahora veámoslo en el dominio de la frecuencia y ahí la cosa se ve que es mucho más crítica de solo esa señalcita roja que vimos. Esta es la frecuencia de muestreo, Fs. Esta es la frecuencia de mi señal, Fa. Y entonces la frecuencia de muestreo aquí, por ejemplo, es mucho más grande que la frecuencia de la señal. Entonces, de todas maneras, estoy cumpliendo con el criterio de Nyquist, pero se crean de todas maneras componentes en frecuencia que son, por ejemplo, esta de aquí es Fs menos Fa. Entonces se crea otra señal con una frecuencia diferente. Y también, ¿por qué no? Porque no vivimos en un tiempo de más menos. También aquí es Fs más Fa. Entonces tengo otra frecuencia y los armónicos sucesivos, entonces tengo el doble de la frecuencia de muestreo, también tengo entonces los aliases
menos y más. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que sucede es que de una señal que yo tenía, voy a encontrar todas estas cuatro, esta FA, esta de aquí, esta de acá, cinco componentes de frecuencia para una señal. En este caso hicimos un caso ideal, digamos así, muy simple, en el que yo estoy muestreando una señal sinusoidal con una sola frecuencia. Pero imagínense el problema que se da si es que mi señal original tiene más de una frecuencia, que es lo que sucede en el mundo real. Entonces tendré diferentes frecuencias de FA y por tanto diferentes armónicos o alias con todas las combinaciones de estas. Ahora, entonces, esto cuando quieran ustedes ahondar más este problema que se podría estudiar por todo un semestre, luego se definen entonces las zonas de Nyquist, que son prácticamente, divido el espectro de frecuencias en pedacitos que cada pedacito es medio, la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces tengo la primera zona, la segunda zona, la tercera zona, la cuarta zona, y así puedo ver entonces dónde están ubicados mis aliases. Acá, por ejemplo, tengo el mismo, otra vez en el dominio de las frecuencias, el problema, digamos así, cuando tengo una señal que está donde la frecuencia de la señal es muy cercana a la frecuencia de muestreo, como vimos más o menos en el tiempo, en el dominio del tiempo. Entonces, como vemos, una un alias, se crea un armónico de baja frecuencia, otro de alta frecuencia, y acá en las dos FS tengo otros dos, y así, y así, y así, ¿no? Entonces, en realidad, como se ve aquí en la didascalía, lo que se crea entonces son un montón de imágenes que están dados por esto que es Fs más menos Fa, todo multiplicado por un K que puede valer de 1 a 2, que puede ser positivo o negativo. Entonces, aquí tendría toda la combinación de, si K vale 1 sería Fs más Fa, Fs menos Fa, si K vale 2 sería 2 veces de esto, bla, 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 y así, y así, y así. Entonces voy a tener un montón de armónicos. Ahora, con esta información de primero el teorema de Nyquist que nos dice cuál es la frecuencia con la cual yo tengo que mostrar una señal para garantizar que no se pierda información. Y con esta representación de frecuencias puede quedar claro de que yo voy a necesitar de ley, voy a necesitar, que se dice aquí en Ecuador, de ley, es la verdad que sí o sí, un sistema de filtraje de la señal. Entonces, puedo hacer un filtro antes, entonces puedo hacer un filtro de la señal antes de que entre al convertidor, o podría también, como se hace ahora ya se lo hace muy regularmente, dejar entrar esa señal con sus alias y luego en el procesamiento digital poder entonces quitarle los aliases. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor modo? Depende. Seguramente eh, hacer un filtro analógico con convertidores y cosas es una cosa mucho más fina. Hay que saber muchísimo trabajar con electrónica. Todo depende de la arquitectura que yo monte, de los componentes que consiga, de cuán bueno soy yo para diseñar el circuito. Cuando en cambio yo ya digitalizo mi señal y entonces voy a hacer filtros digitales, ¿no? Entonces hago una transformada de Fourier, por ejemplo, de la señal. La transformada de Fourier, como ustedes saben, entonces me convierto en la señal en el dominio del tiempo, el dominio de frecuencias. Y entonces ahí para mí estos son solo números que yo puedo representar. Un filtro digital entonces puede ser una opción porque
es mucho más fácil encontrar las frecuencias que yo quiero eliminar. Por el otro lado, digamos, la parte, entre comillas, desventaja de esto es que, claro, son filtros digitales, se hacen con algoritmos y programación, entonces ahí depende de cuál es mi nivel de programación que, para poder implementar filtros muy precisos y, y que no consuman muchísimo tiempo de ejecución. Entonces, un minuto de pausa. ¿Preguntas? Pues considero su silencio como que están boquiabiertos con toda esta información que les he dado y se están dando cuenta de que este mundo de la electrónica no es tan simple como parece. Pero bueno, no se asusten, no se asusten. Esto, luego, como les digo, ustedes pueden entrar en este mundo y ponerse a estudiar y hacer un grado de ingeniería electrónica si quieren, pero no es necesario. Nosotros somos físicos, estamos tratando de hacer funcionar un sistema, entonces, como todo ingeniero que ve un sistema, debo ver desde el punto de vista de alto nivel. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, voy a voy a entrar, pero sí, entonces en un detallito, digamos así, de cuáles son las especificaciones que debo tener en cuenta cuando voy a elegir un ADC o cuando ya veo que un sistema tiene un ADC, poder darme una idea de cuáles son las prestaciones que puedo esperarme de ese sistema. Pues la primera cosa que debo ver, que es un parámetro que ya te dan los datasheets, las hojas de información de los chips, es el error el absoluto de exactitud, el absolute accuracy error. Eh, que básicamente, dicho en pocas palabras, es la diferencia que hay entre la señal original y el valor que yo saco después de la conversión, ¿no? Entonces, esto es una mezcla, como les decía, de cuántos bits tengo para representar mi información, cuánto valor en analógico representa cada bit, entonces la resolución, y cuán veloz soy yo para muestrear esta cosa, ¿no? Entonces, como les digo, yo tengo entonces bueno, una cantidad finita de números para representar mi voltaje analógico. Y entonces, y tengo también una incertidumbre, porque dada por obviamente este mismo hecho, ¿no? Que tengo un número finito, una cantidad finita de números. Entonces, supongamos este ejemplo, yo tengo una señal de 5 voltios que ya tiene un error de más o menos 1.2 miliamperios. Y supongamos, porque esto ya es una señal analógica que yo debo considerar que tiene una cierta incertidumbre, que yo la convierto y en un convertidor de 12 bits y supongamos que este valor justamente me corresponde a la mitad de mi escala, ¿no? Es la mitad de mi escala, entonces de 12 bits. Este valor de 5 voltios tiene ya entonces una incertidumbre, va a ir desde 4.997 voltios hasta 4.99. Y entonces el error absoluto se puede calcular fácilmente, es la mitad de la incertidumbre de mi medida en ingreso multiplicado por el valor. Entonces aquí me salen que es 2 milivoltios. Entonces, por ejemplo, un sistema así tiene un error intrínseco de 2 milivoltios que yo debo ir sumando luego a otros errores, ¿no? Estos otros errores, como pueden ser, por ejemplo, como decía, entonces la calibración, el error de calibración, o sea, la no linealidad o la ganancia que no era
que no era constante en todo el rango de ingreso. El cero error quiere decir que yo si tengo una entrada a cero, no necesariamente quiere decir que la salida sea cero. Errores de linealidad y nuestro viejo amigo que nunca lo podemos quitar, el ruido, ¿no? Puede ser muy pequeño, pero siempre tendremos el ruido. Entonces, estas medidas, solo para terminar, estas medidas se hacen en realidad con aparatos, sistemas de prueba, de test muy, muy sofisticados, porque obviamente para yo medir el error de un aparato debo tener otro que no me introduzca un error igual o, o mayor, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, la exactitud relativa, que en realidad se expresa en partes por millón, o en porcentaje, o en fracciones de el bit menos significativo. O sea que es prácticamente está relacionado con la resolución, ¿ya? Y otra vez, entonces es la diferencia que hay entre un valor analógico que yo tengo que convertir y el valor convertido de full scale. Entonces, si eso hago un porcentaje. Esto presupone que yo tengo un sistema lineal ideal, ¿no? Entonces, donde tengo la línea recta que hemos visto, que quiere decir que hay una relación lineal entre la entrada y la salida. Pero en el peor de los casos esto no se cumple, entonces hay que también considerar que aquí la exactitud relativa puede estar influenciada por la no linealidad. Y la última, no vamos a ver más. La otra cosa importante entonces que hemos visto, que es el tiempo de adquisición, que como hemos visto hace un rato, es el tiempo que se demora el convertidor en hacer su trabajo. Por tanto, es el tiempo que el circuito de Sample and Hold Amplifier tiene que mantener estable la señal. Como ya hemos visto, entonces, mientras más largo en ese tiempo, puede que haya variaciones en mi señal que yo no puedo registrar. Así que entonces yo debo buscar, como les decía, entonces un convertidor que tenga un tiempo de adquisición que sea consone a la variación de mis señales. Los errores que pueden afectar entonces el tiempo de adquisición es que puede haber un delay time, puede haber un retardo desde que yo le digo, a ver, ahora haz el muestreo y el circuito se demora un poquito en hacerme caso, entonces hay un tiempo de delay que puede ser constante, entonces solo es un retraso, pero puede haber pues este intervalo puede ser variable, entonces depende también del valor que deba convertir, una cosa así, del jitter del clock, como hemos visto. Y el tiempo de asentamiento, settling time, que habíamos visto rápidamente, que es el tiempo que se demora un circuito a responder a un escalón perfecto, ¿no? Desde cero a un voltaje que en teoría se pasa de cero a un voltaje en un tiempo cero. El settling time es un tiempo real diferente de cero que se demora verdaderamente el circuito en responder a este escalón. Otra, como has visto, otra especificación del ADC, como has visto, del aliasing. Y aquí entonces es otra forma de decir, de repetir nuestro criterio de Nyquist. Entonces, una señal que tiene un ancho de banda de FA tiene que ser muestreada al menos a una frecuencia de muestreo que es el doble de la FA para garantizar que no perdemos información, ¿no? Si es que yo muestreo con una señal con una frecuencia de muestreo que es menor que el doble de la frecuencia de la señal, entonces sucede lo que habíamos visto en el aliasing. Entonces creo imágenes, creo fantasmas, creo alias en la señal. Y
una cosa que tenemos que tomarnos en cuenta es que también la señal y mis circuitos todos generan ruido y el ruido también sufre de aliasing. Entonces, si tengo una interferencia, un ruido de una cierta frecuencia, también voy a tener alias del ruido. Y esto quiere decir entonces que si amplifico eso, si tengo más frecuencias de ruido, esto me va a perjudicar en mi famosa medida del signal to noise ratio, de cuál es el rango útil de señal, que es la diferencia entre el valor más alto de la señal y y el fondo de ruido que tiene mi sistema. El otro parámetro de un ADC es el ancho de banda. Y el ancho de banda está dado prácticamente por cuán rápido es mi circuito de sample and hold en responder, ¿no? Entonces, déjenme ir al pizarrón para hacerles un grafiquito rápido. Esto depende entonces mucho si yo tengo, por ejemplo, una variación así, como entrada, y mi circuito de sample and hold no responde tan rápido acá, entonces él responde aquí, él responde así, por ejemplo, tiene una velocidad para responder a este impulso y otra para responder a esta parte que va abajo. Entonces, si si el tiempo de muestreo, por ejemplo, es este, entonces yo voy a estar muestreando este punto, no este, que es el que quería yo muestrear. Este es el punto teórico, es el punto que yo muestreo, y además tengo ya un retraso en la señal. Entonces, esta puede ser una consecuencia de la MST, el ancho de banda. Me dice cuál es la frecuencia más rápida con la que puedo trabajar. ¿Por qué hablar de convertidores Time to Digital Converters? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? En realidad, los TDCs que se llaman, son los convertidores que primero se usaron en aplicaciones de física nuclear. ¿Por qué estas aplicaciones empezaron en los años 1950, 1960, por ahí, 50, primeros de los 50? Se empezaron a construir aparatos para poder medir la radiación, que sean ya más precisos que los contadores Geiger que había hasta ese tiempo, que prácticamente eran completamente analógicos, ¿no? Lo único que me daban era básicamente una señal que era proporcional a la cantidad de radiación que había en un cierto lugar, pero eso me da una idea de si hay radiación o no. Pero si yo quiero ser más preciso, saber qué componentes hay, cómo cambian el tiempo, entonces yo necesitaba un sistema para poder hacer muestreos mucho más precisos. Y entonces se dieron cuenta de que debían asociar un número a algo. Todavía entonces los convertidores analógicos digitales de esos tiempos eran muy lentos, muy lentos, y estábamos en ese momento, como les decía, en que yo tenía solo el ADC encoder, solo el chip que convertía en analógico digital, y yo tenía que construirme todo el circuito precedente, todo el circuito de sample and hold y amplificación y filtraje y bla, bla, bla. Entonces eran sistemas súper complicados, les juro que eran portes de mesas enteras de donde cabe ahora en 2, 3 computadores, eran tarjetas que hacían solo eso. Entonces, se ideó una cosa inteligente, que era la de no medir, digamos así, la señal completamente, sino medir cuánto dura esa señal, porque como estamos hablando de física nuclear, yo estoy midiendo impulsos siempre, o sea, llegada a una partícula. Entonces, la llegada a una partícula me genera un cierto impulsito, como habíamos visto nosotros en la tarea que están haciendo. Por ejemplo, llega un muón y me genera un pulsito de este tipo, ¿ya? Entonces, si yo tuviese, como ahora, por suerte tengo convertidores analógicos digitales súper rápidos, yo puedo convertir toda esta variación en una secuencia de números.
pero en esos tiempos no. Y entonces, qué es lo que hacen los TDCs? Los TDCs en algún modo, entonces, ah, por ejemplo, tienen un punto que se llama el de threshold, ¿no? El límite, supongamos, que es este. Este, este, este valor le voy a llamar, es el valor de threshold, TH. Voltaje de threshold, que como no sé cómo le pronuncian los gringos, potato, y nosotros sería nuestro umbral, se dice en español, nuestro valor de umbral. Entonces, qué es lo que tenemos acá? Es que prácticamente lo que hace un TDC es, entonces, eh, cuando la señal pasa, aquí por ejemplo, suponemos que estoy en una lógica negativa y entonces la señal va bajando por aquí. Entonces, cuando la señal pasa el valor de threshold, yo mando una señal para que un contador empiece a contar. Entonces, cuenta el tiempo y cuando la señal otra vez pasa el valor de threshold hacia arriba, entonces ahí paro de contar y prácticamente puedo medir este tiempo que, como los físicos desarrollaron esta cosa, le pusieron nombres muy imaginativos. Este se llama TOF, que está por Time of Flight, tiempo de vuelo. Entonces me mide el tiempo que pasó mi señal hasta que regresó a un cierto nivel de threshold. ¿Ok? Entonces, con eso, yo tenía prácticamente lo que me salía de mi TDC, entonces es algo así, que es más o menos lo que les estoy pidiendo que hagan con su tarea, ¿sí? Estoy pidiendo que construyan un convertidor TDC porque no estoy queriendo adquirir este, este impulso, sino que lo quiero contar, nada más contar cuántos de esos impulsos llegan en un cierto tiempo, entonces no me interesa mucho que la información más que llegó y entonces también obviamente con esta información, porque este tiempo puede ser variable, supongamos si otra partícula llegó después y era menos profunda, entonces el tiempo que va de tiempo de vuelo va a ser más pequeño, pero entonces yo ya puedo primero saber cuándo llegó y con esta información puedo tener una idea más o menos del ancho del pulso, ¿ya? Esto es lo que hace un TDC en la práctica. Aquí está un diagrama de bloques bastante detallado de, de un TDC comercial de la Texas Instruments, de las mismas de la famosa calculadora que deben haber a veces utilizado una vez en su vida ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene entonces un montón de comparadores. Aquí yo le doy la señal de start, que sería esta, para empezar a convertir. La señal de stop para que termine de convertir. Un clock, que es lo que me va a generar lo que yo prácticamente voy a tener aquí abajo, es que esto va a ser aquí va a partir un clock que va a ir mandando impulsitos y entonces más o menos yo voy a decir, entonces esta señal duró, qué sé yo, 3 impulsos de clock, así la otra. Entonces aquí también se ve que ya hay un pequeño error porque necesito un clock muy rápido, muy estable para poder determinar cuántos ciclos de clock pasaron desde que llegó una señal y llegó otra. Eh, este clock puede ser externo, puede ser también creado dentro del TDC por cristales muy precisos. Y luego, entonces, ya como esta señal es intrínsecamente digital, aquí ya viene todo un sistema de medición digital y esta parte es un comunicador en serial que me bota ya el valor, el número en una línea serial. Entonces, como les decía, es una de las técnicas de conversión más antiguas, pero se usa todavía cuando yo quiero rapidez, porque se han
se han desarrollado técnicas de conversión de tiempo a digital tan precisas, tan rápidas, que en algunas aplicaciones son mucho más rápidos que los convertidores analógicos digitales tradicionales. Pueden ser hasta unos sistemas que tienen, por ejemplo, unos conversiones con diferentes thresholds. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, déjame borrar aquí estas cosas. Entonces, yo puedo a la misma señal hacerle pasar por diferentes, supongamos dos. Ese sería un BTH1 y un BTH2. Supongamos en el mismo sistema puedo tener dos thresholds. Entonces puedo tener un tiempo de vuelo aquí 1 y un tiempo de vuelo 2. Y entonces, más o menos, yo con estos dos valores podría inclusive intentar reconstruir la señal. Voy a dibujar por acá. Entonces, llegó, yo sé que tengo aquí el primer tiempo de vuelo y después al otro voltaje tengo este otro tiempo de vuelo. Entonces, yo podría intentar reconstruir la señal. Le digo, mira, la señal llegó por acá, bajó por aquí en algún punto dibujo la otra, bueno, me salió mal, pero vamos a ver si es que podemos hacerlo. Entonces yo puedo dibujar esta línea de acá que une estos dos puntos, dibujar la línea que une los otros dos puntos, vuelvo al nivel de 0, estuve en el nivel de 0, entonces, como ustedes ven, puedo reconstruir la señal con solo dos tiempos de vuelo. Entonces podría también tener una información de también la forma de la señal, no solo de la duración. Por ejemplo, los que luego sigan el curso de instrumentación, hay una parte, unos convertidores, se llaman convertidores basados en los Resistive Plate Chambers, los RPCs, que son los convertidores más rápidos que los sistemas de detección más rápidos pueden darnos señales con resolución de nanosegundos o menos, fracciones de nanosegundo. Entonces, esos RPCs son los primeros detectores que se ponen en el LHC, por ejemplo, porque son tan rápidos que dan la señal de trigger a los otros sistemas de adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, cuando sucede la explosión en el pipe, las partículas salen, los primeros detectores que hay son estos RPCs que detectan, dicen, mira, llegó una partícula y entonces ahí los siguientes detectores, los calorímetros y otros centelladores y otros sistemas, dicen, ok, entonces ahorita voy a empezar a adquirir la señal. Adquiero la señal y luego me quedo otra vez en stand-by a esperar que el RPC me mande otra señal de trigger porque llegó otra partícula. Así no estoy adquiriendo, digamos, convirtiendo todo el tiempo las señales, sino solo cuando sé exactamente que ha llegado una partícula y así puedo tener una información más clara de lo que está sucediendo en el detector. ¿Ok? ¿Pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Me decía Jennifer, errores aditivos de los que hablábamos hace un rato. Sí, son errores aditivos y también hablábamos justo de los errores que me parece que en este slide de acá, no, perdóname que no vi el chat antes. Estamos hablando de estos errores. No, de estos. Sí, dame una señal. De todos los errores. En la parte en la que su merced decía que tenía, creo que en la anterior.
aquí, en donde dice, Ajá. bueno, es una señal de 5 voltios más o menos 1.2 milivoltios, ese sería el error de la señal. Ujú. Luego, entonces, se calcula este error absoluto que da más o menos 2 milivoltios. Entonces, ese se suma al error inicial, ¿sí? Sí, sí, son aditivos, claro. Ajá. Y con todas las otras incertidumbres de acá, el error cero, el error de linealidad, el ruido, entonces es una, si tienes tu respuesta, la respuesta es sí, entonces tienes que ir sumando todo ese tipo de errores en el sistema. Entonces, para hacer un recuento de qué de qué es un TDC, entonces, cuando se utilizan, pues los TDC se utilizan cuando yo quiero medir el tiempo que transcurrió entre dos eventos. eh, y básicamente lo que yo hago es la subtracción de tiempos entre dos eventos, tiempo 1, tiempo 2 menos tiempo 1, tiempo final menos tiempo inicial. Así que dependo solo de dos cuentas. Puedo hacerlo también más simple porque si puedo acerar, poner en cero mi contador cada vez que ya termino una conversión, entonces ya no necesito hacer la diferencia, no solo medir un tiempo absoluto. Y ese tiempo que yo mido con mi TDC es entonces el número de veces, el número de ciclos de un tiempo cero, que el tiempo cero sería el tiempo de mi reloj, el clock. Entonces, como les decía, esto quiere decir entonces que yo tengo por fuerza de cosas una medida discreta del tiempo, estoy en digital. Entonces aquí, si este es mi clock, como les decía, entonces que puede ser muy rápido, pero es siempre una sucesión de pulsos de una frecuencia muy fija. Entonces lo que yo tengo, por ejemplo, si aquí empezó si aquí empecé a contar y terminé a contar hasta acá, entonces tengo uno, dos, tres, cuatro ciclos de clock. Entonces, esto es lo que me dice esta ecuación. El tiempo t que yo mido es básicamente es proporcional al tiempo t0, que sería el tiempo de mi señal de clock. Si quiero más precisión, debo tener un clock mucho más, muy rápido, pero ahora esto no es un problema porque como ustedes pueden imaginar, como pues podrían asociar, cuando ustedes compran un computador, inclusive cuando compran un teléfono, siempre les dicen, tu computador es por ejemplo, un procesador i7, bla, 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 que funciona a 2.4 GHz. Ese 2.4 GHz prácticamente es la frecuencia del clock con el cual se está sincronizando tu sistema digital. 2.4 GHz quiere decir que estás generando 2.4 miles de millones de impulsos al segundo. Por tanto, puedes medir, si es que yo paso eso a tiempo, puedes medir prácticamente femtosegundos, no, picosegundos. Con una resolución de picosegundos podría medir si ese mismo clock le conecto ya a mi TDC, entonces pues puedo, como les digo, eh, alcanzar frecuencias, alcanzar tiempos muy precisos con un TDC, mucho más precisos a veces que con un ADC. Entonces ahora sí, vamos a divertirnos un poco. No sé si ustedes ya han trabajado con el Tinkercad. Les voy a pedir ahorita que, entonces les paso por el chat, googleen en su navegador tinkercad.com y díganme cuando están por ahí.
A ver, yo voy a comenzar también Listo. desde cero. Entonces sí, vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla. Entonces deben llegar a una página como esta. ¿Sí? Ya están en Tinkercad. Entonces, por ejemplo, pueden entrar con su Google, por crearse una cuenta. Yo tengo mi cuenta de Google y entro con ella. Si entran ahí, entonces van a tener diferentes opciones. Vayan a donde dice circuitos. ¿Ya? Yo les voy a mostrar uno que tengo ya hecho, pero es muy simple. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer, básicamente les va a salir una pantalla en blanco. Lo que ustedes van a hacer, una pantalla en blanco, entonces aquí donde dice Components, pongan por ejemplo un Arduino, y si ustedes van a ver, aquí tienen ya un Arduino con diferentes configuraciones. Cojamos un Arduino, puede ser por ejemplo este Arduino. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar desde cero, entonces. Para hacer todo, para empezar todos desde la misma página, como se dice. Déjame regresar a esta. Entonces voy a circuitos y voy a crear un nuevo circuito. Entonces ahí voy a decir, entonces voy a tomar mi Arduino con un breadboard. Entonces lo pongo por aquí. Y básicamente aquí está el Arduino y ya tiene conectadas la alimentación del Arduino de unos 5 voltios. Y después voy a buscar volviendo a todos los componentes, voy a buscar acá un sensor de temperatura, que es este aquí, el TMP. Entonces lo voy a poner por acá, ¿sí? Y entonces tengo este tiene tres terminales, uno que le da la alimentación, otro que tiene la salida y otro que tiene la tierra. Entonces, conecto la tierra con la tierra, aquí el negro, le pongo un cable negro, conecto la alimentación. Uy, 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 quieto, quieto, quieto. Conecto la alimentación con la alimentación. Le pongo rojo para que se diferencie. Y mi señal la voy a conectar, por ejemplo, al ingreso A0 del Arduino. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Ahora, ya entiendo por qué. Ahora ya me acuerdo por qué el circuito ya hecho, porque ahora lo que falta,
Entonces, lo que estoy haciendo ahí es conectando am, conectando un sensor de temperatura al Arduino, y el Arduino dentro tiene su convertidor analógico digital. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es eh, eh, mandar la señal de variación de temperatura, que ya este sensor le convierte en una variación de voltaje, y esa variación de voltaje le vamos a digitalizar. Entonces, por ejemplo, para, para poder ver eh, para poder ver cuál es el valor que me está dando mi señal, mi convertidor, puedo entonces buscar, por ejemplo, aquí un multímetro. ¿Sí? Este multímetro le voy a conectar entonces el negro a tierra y el rojo le voy a conectar a... le voy a conectar a la señal. Vamos a ver entonces es que todo funciona. Entonces, aquí, si ustedes ven, yo muevo aquí dando un clic sobre el sensor de temperatura, yo muevo el valor, y prácticamente ese sensor de temperatura da un valor entre 100 milivoltios y 1.75 voltios. Si quieren pueden anotarse eso. Ese es el rango de variación de voltaje que da mi sensor. Entonces el valor más grande es 1.75 voltios, el valor más pequeño es 100 milivoltios, de 99.9, pongámosle 100 milivoltios, que corresponden a la variación de temperatura. Aquí no se ve bien, es muy pequeño, pero el 99.9 milivoltios corresponde a menos 40 grados centígrados, y y el 1.75 me parece que corresponde a 125 grados centígrados. Este sensor del TMP36 me parece, creo que son 125 grados centígrados o algo por el estilo. Vamos a ver si es que puedo hacerle más grande. Tal vez me deja leer algo así. Sí, 125 grados centígrados y menos 40. ¿Ya? Entonces, esa es mi señal analógica. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces cómo hago para que el Arduino tome esa señal analógica. Entonces acá, por ejemplo, acá si ustedes dan clic en Code, ahí se abre el, el código del Arduino. Está en un diagrama bloques que no me gusta mucho. No me acuerdo cómo se hace para cambiar a... ¿cómo se hace? No. Ufa. No me acuerdo cómo se hace para cambiarle a no, ¿cómo se hace para cambiarle a texto? Porque yo soy del tiempo del texto. Creo que se hace aquí en Code, ¿no? Ufa. ¿Cómo hice? No me permite. Qué raro. Que aquí no me permite cambiar, solo me deja solo en bloques.
en este circuito de acá me deja cambiar. Mira, hay bloques, bloques más texto y texto. No sé por qué. No sé si ustedes tienen esa posibilidad en su Arduino. Tampoco. Tampoco. Úrgale. ¿Por qué se abrió así? Ah, sí, porque estoy con la simulación. Perdón, estaba con la simulación andando. Ya, paro la simulación y ahí sí veo bloques y entonces puedo tener texto. Y me dice que estoy seguro. Sí, estoy seguro. Entonces acá está el código que usa el Arduino para, ¿cómo se llama? Generar, poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, eh, aquí, bueno, tiene un código en realidad que está hecho solo para escribir un pulsito en este código no nos sirve, pero la cosa interesante es esta, entonces que tiene el Arduino tiene dos loops, uno que se llama el setup, que es para setear todas las variables de ingreso, y el loop que es el que se ejecuta y que hace la ejecución. Entonces, esto es como programación cualquiera de cualquier dispositivo. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo voy a declarar una variable entera, entonces int, lo voy a llamar... por ejemplo, sensor value, y le voy a inicializar a 0. Entonces la típica esto es creo una variable entera, sensor value le pongo igual a 0. En el setup lo que voy a hacer, entonces como le conecté a mi pin a 0, le voy a decir que voy a utilizar ese pin y que ese pin va a ser un ingreso. Entonces puedo utilizar voy a reescribir en ese que estaba entonces digo pin mode, que es una función, el pin es a 0 y quiero que sea un input, ¿ya? Eso es lo que quiero. Entonces con esto seteo mi ingreso a 0 como ingreso, y también voy a utilizar el monitor serial, que sería entonces un modo de poder ver qué está haciendo mi Arduino. Entonces pongo serial.begin. Le debo decir a qué velocidad funciona mi monitor serial. Un monitor serial muy lento, funciona a 9600 bits por segundo, BPS. Pero me funciona bien. Entonces, esta parte de setup, estoy entonces seteando el pin a 0 como ingreso y haciendo que funcione mi monitor serial para poder ver qué hay. Ahora si voy al loop y en el loop entonces solo voy a borrar esto que no me, bueno, solo el delay lo puedo dejar. Sí, voy a dejar el delay nada más y todo esto lo voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí he creado una variable entera. Entonces, lo que hago es asociarle a esa variable entera. Entonces, hago una, como en C o cualquier lenguaje de programación, asocio a esa variable entera el, el valor que aparece en A0. Entonces, con esta, 0 y punto y coma. Entonces, con esta directiva yo le digo que lo que está llegando a 0 lo guarde en esta variable entera que se llama sensor value. Entonces, prácticamente aquí estoy, digamos, haciendo la adquisición. El valor analógico que llega a mi pin a 0 se convierte en un entero que le voy a llamar sensor value. ¿Sí? Y lo que hago entonces es llamar a mi función monitor serial. Entonces
es como una función en C, digo, es la librería serial, pongo print, imprime una línea, print line, ¿qué vas a imprimir en esa línea? El valor de sensor value. Y luego voy a tener un delay que es en milisegundos. Entonces voy a decir que espere 10 milisegundos para volver a ejecutar. Entonces, prácticamente cada 10 milisegundos va a regresar, porque ese es un loop, entonces se vuelve, se ejecuta infinitamente, va a regresar y va a otra vez a leer el valor y así, así, así. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Si estamos aquí, entonces ustedes pueden aplastar aquí donde dice Serial Monitor y por el momento no les sale nada. Pero si yo empiezo la simulación, entonces ahí está saliendo un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme, a ver, déjenme hacer una cosa. Voy a moverle acá, voy a moverle aquí para verle a mi, ok. Entonces aquí le estoy viendo al valor analógico, ¿no? 749 milivoltios. Y con este programita que hice, el Arduino está convirtiendo y el valor que me da es un valor de 153, es un número, ¿no? 153. Entonces, bueno, debo yo saber que eso corresponde a 749 milivoltios, que corresponde a una cierta temperatura que yo no sé. Entonces, si yo ahora muevo mi circuito, por ejemplo, le muevo a la temperatura más baja, ahí estoy entonces midiendo 99.9 milivoltios, que para mi Arduino quiere decir que estoy midiendo el número 20, ¿ya? Entonces, eso me lo anoto. Mi código digital correspondiente a menos 40 grados centígrados, o sea, 100 milivoltios, es 20. Ese es el número. Y así, acá voy a la máxima temperatura, que había dicho que era 125 grados o 1.75 voltios, y el valor que me sale de conversión es 358. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, suponiendo que eso es lineal, yo tengo entonces del 20 al 358, todos esos números me representan en digital la temperatura. Ahora, ¿cuál es el punto, chicos? Que yo les dije y lo reitero, entonces el Arduino tiene un convertidor de 10 bits. O sea que, ¿cuántos valores puedo representar? No todos a la vez, por favor. Perfecto, Richard, 1024. Entonces puedo ir de 0 a 1023. Y como ustedes ven, estoy aprovechando una pequeña fracción de ese exactamente, Richard. No estamos aprovechando toda la escala del convertidor. Estamos yendo de 20 a 358. Entonces ahora pueden ver la necesidad de un circuito de acondicionamiento para que este sensor nos pueda dar una señal que en el Arduino se traduzca para menos 40 grados 0 y para 1023 el 125 grados. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, les voy a poner con mucho más detalle este problema. Ahora espero guárdense este primordial circuito de Arduino y este código primordial, porque les voy a poner una tarea para que ustedes
resuelvan este problema. El problema entonces es construir un circuito de condicionamiento y un código del Arduino para que nosotros podamos entonces implementar un termómetro, un sensor de temperatura digital basado en este circuitito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hay preguntas, hay dudas. Yo sé que esto fue muy rápido, esta introducción, pero espero que al menos haya quedado claro un poquito. No sé, díganme cualquier cosa, cualquier pregunta, tenemos tiempo. Profe, por favor no olvide colgar las diapositivas en la... Sí, sí. Estoy atrasadito en eso, pero entre hoy y mañana ya me igualo y cuelgo las de la clase pasada y las de esta clase con toda la información que necesitan para hacer esta otra tarea. Entonces, la tarea, David, sería esta. Entonces, yo tengo mi circuito que, como hemos visto, tiene el pequeño problema de que no aprovecha todo el rango de ingreso del convertidor del Arduino, porque me da solo una señal para el punto más bajo, como tú ves, 20, ¿no es cierto?, que está aquí en el serial, y para el punto más alto de temperatura, 358. Entonces, todo el resto hasta 1023, yo no lo estoy aprovechando. Y ustedes pueden hacerse una idea que si es que yo tengo entonces prácticamente 1.65 voltios de variación, estoy utilizando solo 340 números, entonces estoy utilizando menos bits de los que tengo a disposición, básicamente. No estoy utilizando ni 7 bits, ¿no? Déjame ver, hagamos rápidamente una cuenta. 2 a la 7, 128, estoy utilizando 8 de los 10 bits, más o menos. Ni todos los 8 de los 10 bits. Entonces, la idea es construir un circuito acá para no conectarle directamente a mi sensor, sino construir un circuito que va a ser un amplificador operacional que amplifique una cantidad tal que entonces el rango de voltaje que me da mi sensor se traduzca en un rango de 0 a 5 voltios, que es lo que tiene que llegar al Arduino, para que él pueda aprovechar toda el rango de... Profe, o sea que en este caso el full scale del convertidor del Arduino es 5 voltios. De 0 a 5 voltios, sí. 0 a 5 voltios que se traducen en 1024. Entonces, más o menos son unos 5 milivoltios de resolución. Sí. Eso. Richie, si tienes dudas de la tarea que estamos haciendo, Mattermost, y si todavía no te responden, lo que pueden hacer también a todos ustedes, no solo a Richie, a todos ustedes, mándenme un correo, no sé si tienen mi correo, debe estar escrito por ahí, pero se los paso de todas maneras por el chat. Ahí está mi correo por el chat, es facilito, decasarusfq.edu.es. Y entonces ahí escríbanme y podríamos también vernos de una sesión en Zoom face to face y conversar sobre lo que están haciendo, cómo lo está yendo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, hay dos canales de comunicación, el Mattermost nuestro, que tenemos un canal para este curso, o también también pueden escribirme y nos podemos encontrar y hablar personalmente. Ok, chicos, entonces les doy unos 10 minutitos para que se relajen hasta tendrán clases a las 8, no sé qué tendrán ustedes después, para que se relajen un poco. Y entonces nos vemos la próxima semana.